Y en último punto, y lo pongo en diferente color, en este caso en negro, porque esta es una técnica que actualmente, las anteriores, estas 4 están ampliamente probadas, pero la que está en negrito, que es el ADN recombinante, es una técnica que está todavía en estudio, ¿verdad? En investigación, pero que se le está apostando mucho a las vacunas del futuro que tengan esta tecnología. ¿Y en qué consiste el ADN recombinante? Ustedes saben que el ADN es el conjunto de genes, ¿verdad?, que tenemos en nuestras células, que se estructura en el núcleo de la célula. Entonces, los genes en el DNA se clonan y posteriormente se expresan en un vector. Ejemplos, la vacuna del virus del papiloma humano o la vacuna contra el ébola, ¿sí? Y últimamente tenemos la vacuna de ADN desnudo, que esta sí es completamente, está en fase experimental. ¿Por qué? Por el peligro que tiene la manipulación genética, ¿verdad? O las consecuencias. Entonces, el objetivo de esta diapositiva es que ustedes conozcan los diferentes componentes antigénicos que puede tener una vacuna. Y entonces decíamos que son el microorganismo intacto muerto, fragmentos subcelulares, me faltó ahí microorganismos vivos atenuados, ¿sí? Los toxoides, que ya no es como tal el microorganismo, sino un componente elaborado por el microorganismo, y finalmente la tecnología basada en el ADN recombinante. Y aquí están algunos ejemplos. Vamos a hablar de las bacterias, más bien de las vacunas, cuyo principal preparado antigénico son microorganismos muertos. Entonces les decía yo, la vacuna de la poliomielitis, de la rabia, de la hepatitis A, de la gripe, y hablando de bacterias, la tosferina, tifus, cólera y peste. Si ustedes se dan a la tarea de revisar la cartilla nacional de vacunación, que ojalá y lo puedan hacer para la próxima clase, para que ustedes puedan darse cuenta de que en ese documento, que es un documento que elabora la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad, están consideradas las enfermedades que son de una incidencia muy alta y de una elevada mortalidad y que ocasionan afectación a un gran número de personas dentro de una región y que por lo tanto se convierten en un problema de salud pública. Y están precisamente dirigidas la mayoría de ese documento a la población infantil porque son las personas más vulnerables y en las que debemos de desarrollar o modificar la respuesta de sus linfocitos ante la presencia de esos microorganismos, porque el sistema inmunológico, ustedes también lo saben, a edades tempranas, todavía no se encuentra completamente maduro o listo para poder echarse a andar, ¿sí? Entonces, para mañana, por favor, hacen una revisión rápida de las principales vacunas que están consideradas en el Esquema Nacional de Vacunación, para que podamos nosotros relacionarlo ahorita con los preparados antigénicos que estamos viendo que tienen las vacunas, ¿sí? Y que tiene que ver también con el mecanismo de transmisión de la enfermedad, porque, por ejemplo, ustedes saben que Clostridium tetani es un microorganismo anaerobio, ¿verdad?, cuya principal mecanismo de virulencia es la producción de su toxina. La toxina es la principal causante de la enfermedad, la evolución y el desenlace del padecimiento. Entonces, va la vacuna, ¿verdad?, en un preparado como toxina, inactivada. ¿Por qué? Porque si la toxina fuera completamente real, como la tenemos extraída del microorganismo, pues ocasionaría la enfermedad. Problema de las vacunas de microcuadro clínico, tal cual como si nos hubiésemos expuesto al microorganismo de manera natural, ¿sí? Corynebacterium diphtheria es otro microorganismo
en el que tenemos o trabajamos con toxinas, Vibrio cólera y Clostridium perfringens, ¿sí? Son microorganismos que su principal mecanismo de patogenicidad es la elaboración de una toxina y por lo tanto la vacuna, que es el biológico que se utiliza para estimular la inmunidad, es a base de la toxina elaborada por el microorganismo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Me siguen escuchando? Sí. ¿Sí? Ahora, tenemos la vacuna que está hecha a base de subunidades, ¿verdad? Les decía yo, como es la vacuna del virus de la hepatitis, la vacuna contra Neisseria meningitidis, contra Streptococcus pneumoniae, con Haemophilus influenza tipo B. La vacuna contra el virus de la hepatitis B, les decía yo que es a base del antígeno de superficie, o sea, es una subunidad del virus. La de Neisseria meningitidis contra de los polisacáridos capsulares, Streptococcus pneumoniae también de los polisacáridos capsulares y Haemophilus influenza tipo B también, ¿sí? Entonces, estas son vacunas que utilizan una parte del virus o de la bacteria para poder estimular la inmunidad y que de hecho es la parte más inmunogénica de la molécula, ¿sí? Bien, hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. Para la siguiente clase, por favor, entonces la revisión de la Cartilla Nacional de Vacunación. ¿En qué tienen que enfocarse cuando revisen este documento? Se tienen que enfocar en el microorganismo contra el cual vamos a generar la inmunidad, ¿sí? Y la vacuna que se va a poner, ¿sale? ¿Preguntas? ¿No? Ya de los participantes conectados el día de hoy, de hecho tengo 28 participantes y de ahí genero la lista de asistencia, ¿sí? Sí. Bien, les agradezco entonces, voy a dejar de compartir y nos estaríamos conectando el día martes, ¿verdad? O sea, mañana. Darina, ¿tienes alguna pregunta? Sí, doctora, disculpe, es que soy Magali Morales, estoy con Darina, es que no me pude conectar en mi dispositivo. Ah, para lo de la asistencia. Sí, tomamos la clase juntas en el mismo ¿Me lo dispositivo. recuerdas mañana, porfa? Ah, sí, doctora. Y también le quiero comentar que si nos podría compartir sus Las diapositivas, ¿sí? presentaciones. Las cargo en la plataforma en el transcurso de la tarde, por favor. Sí, sí, ¿Sí? doctora, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.